Javier Iván Arenas está con nosotros. Hola Javier Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Javier, yo quiero primero hablar contigo de varios temas. En principio, retomar de lo que estábamos hablando fuera de cámara, porque nos habíamos metido en una conversación interesante sobre Donald Trump. Sí, claro que sí. Yo te soy sincero, a mí su discurso no me gustó en los términos formales, en la forma, pero sí me parece que fue que produjo lo que tenía que producir, una especie de declaración de guerra contra la cultura woke, o en todo caso contra toda esta cantidad de políticos con un pensamiento en particular que casi habían arrinconado a Estados Unidos hacia el barranco económico, hacia la crisis moral, e incluso geopolíticamente estaba súper disminuido Estados Unidos. Supuestamente con Trump comienza una edad dorada. No sé si es tan dorada, al tío le gusta el oro, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero ¿cómo lo has visto tú? A ver, ¿qué es lo primero que te ha dejado luego de escuchar a Trump en su discurso original y en los discursitos chiquitos que han venido luego, ¿no? Quiero sacar de la política la valoración si es bueno o es malo. Y quiero poner dentro de la valoración, dentro del análisis, si es prudente y si obedece al realismo político, a la realpolitik, ¿no? Yo creo que Trump ha hecho lo que cualquier gobernante en el mundo podría hacer. Es decir, primero fijar sus intereses, los intereses de la gente que le vota, los intereses a cual representa, que es una mayoría conservadora en Estados Unidos, una mayoría sociológica conservadora, que dentro de esa mayoría sociológica conservadora están negros, hispanos, chinos, etcétera, los blancos evidentemente. Y yo creo que él responde básicamente a eso, a una demanda de representación política de este mundo, de esa sociología conservadora, esa sociología que es antiprogresista en todos los sentidos, anti-woke. Y a mí me parece que él, desde el realismo político, hace lo que cualquier gobernante debe hacer. Ahora, que a algunos les guste, como por ejemplo a los liberales no les guste, cuando hablan de sanciones arancelarias, etcétera, yo creo que eso es básicamente un tema de idealismo, de lo que quiere hacer, de que, digamos, yo tengo una crítica contra el liberalismo, ¿no? Porque viven en una parucía donde el mercado puede dictarlo todo. Y estoy en contra de esa especie de socialismo donde creen que el Estado puede dictarlo todo. También es una parucía. Entonces, no hay una parucía ni del mercado ni del Estado. Simplemente el gobernante hace lo que debe de hacer en el momento que debe de hacerlo. Entonces, a mí me parece que Trump no ha sido malo el discurso en el sentido de que se dirige a sus votantes, se dirige a su demanda, se dirige a ese mundo, digamos, norteamericano, del norteamericano que está en el centro, del que trabaja todos los días, del que no se ha visto beneficiado básicamente con la globalización, con que la industria se ha ido a China. Entonces, me parece que representa a ese mundo y a mí no me parece que ha sido imprudente, al contrario, me parece que ha sido bastante prudente, porque como te digo, es lo que cualquier gobernante haría, cualquier gobernante sensato debería hacer, pensar primero en sus votantes y luego en su país. En los intereses, intereses de su país, además exactamente. Trump forma parte de... A ver, primero, quiero hacer el disclaimer. Cuando digo que no me ha gustado el discurso de Trump, ha sido en términos formales, en su grandilocuencia, en sus exageraciones, esas hipérboles de las que él habla, comienza la Edad Dorada, ¿verdad? Fue la elección más importante de la historia. A mí no me gusta el ego y trato en mí y en los demás tratar de no participar de un ego inflado, pero en términos generales estoy de acuerdo contigo. Ahora, Trump es alguien que está haciendo lo que requiere su país. ¿Cómo encontró el país? Sobre todo desde tu perspectiva en cuanto a política. ¿Cuán mermada estaba la clase política en Estados Unidos? Encontró una clase política y una clase, sobre todo, una clase intelectual y académica bastante en declive, ¿no? Debido fundamentalmente a estas universidades que básicamente han proyectado su forma de entender el mundo, que es una forma de entender el mundo desde el punto de vista progresista, woke, donde hay una especie de filosofía de autodeterminación exclusiva en la que cada persona puede sentirse lo que tiene derecho a sentirse lo que siente y a partir de eso puedes evidentemente construir realismo cuando eso no existe. Es decir, yo puedo mañana sentirme identificado con un caballo o con un león y mañana me comporto con un caballo y creo que eso me da derechos. O sea, ese autodeterminismo, digamos, extremo que existe en las universidades norteamericanas y que se ha impregnado en el mundo de la política, evidentemente está en declive. Entonces, ya estuvo un poco en declive con respecto al realismo político también en Canadá. Acuérdate que Justin Trudeau tuvo que dimitir. Entonces, yo creo que hay hubo un declive en los Estados Unidos con respecto a, digamos, a la ideología, a la filosofía, a la forma de entender el lugar de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Ayer Donald Trump, bueno, los sectores de derecha dicen que fue emboscado, los sectores de izquierda aplauden a esta
pastora, ¿no? Una especie de obispo mujer que fue, lideró una especie de culto al cual asistió Donald Trump y Vance, su vicepresidente. Y esta señora lo que hizo fue decirle a Donald Trump que tuviese misericordia de la comunidad LGTB, por favor, porque tienen miedo de que los maten. Es increíble, o sea, increíble. Hasta dónde llega, evidentemente, digamos, el razonamiento, el irracionalismo de estos Están grupos viviendo en otro mundo. claro, Es evidentemente, otro planeta que han contagiado ellos, la política, que han contagiado el mundo religioso, que han contagiado el mundo, inclusive la forma de interpretar a Dios. Yo creo que, a mí me parece que en Estados Unidos están viviendo la clase intelectual, la clase académica, que es la que de una u otra manera pone los grandes relatos, está sufriendo una especie de decadencia producto de estas ideologías que hay en sus universidades, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California, en fin, universidades que a partir de ahí han emanado, han irradiado una especie de cultura woke en el mundo y que ha sido tan fuerte a través de sus misiones, a través de sus ONGs, a través del propio USAID, han sido tan fuertes que han contagiado a otros países, como el caso de nuestro, por ejemplo, donde encuentras, programas de acción para temas de género, en temas, por ejemplo, de la siembra de cacao, o sea, cosas absurdas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas absurdas, básicamente es lo que es el mundo en Estados Unidos, porque el mundo en Estados Unidos proyecta es un faro cultural. Entonces, cuando ves a una sociedad en declive, producto de su academia, producto de su intelectualidad, lo único que tienes que hacer es evidentemente hacer una contrarreforma, si cabe la palabra a eso, ¿no? Porque es una reforma iluminista, es una reforma excesivamente irracionalista, y frente a eso, evidentemente, la razón del realismo político, ¿no? y la realidad, ¿no? Hablando de realidades, Javier Iván Arenas está con nosotros, analista político aquí en Hora Punta, son 10:09 de la mañana. Trump hoy día ha puesto a todo trabajador del gobierno, a todo trabajador del ejecutivo, por decirlo de alguna manera, Ha regresado que tenga alguna cuestión relacionada a la diversidad, ¿verdad? Los ha mandado a vacaciones inmediatas, pagadas, pero le ha dicho, ¿sabes qué? No te queremos en la oficina, ándate a tu casa hasta que decidamos lo que vamos a hacer con ustedes. Pero es que es lógico, o sea, a ver, es increíble porque todo lo que la izquierda hace, todo lo que Trump hace es lo que la izquierda le gustaría hacer. Porque la izquierda estigma, la izquierda, critica a la otredad, la izquierda te expulsa, la izquierda lo que hace es, si tú no comulgas con sus ideas, te dejan a un lado. Pero eso en el nombre del bien común, ¿no? Y lo que está haciendo Trump es simplemente eso, en todo caso. Lo que está haciendo es alineando todo su gobierno a un pensamiento que él cree. O sea, les está dando de su misma cucharada. Exactamente, pero es un pensamiento que él cree que es correcto. Y yo creo que si él no alinea todo su gobierno, es decir, de funcionario más alto a funcionario más bajo, es decir, estos funcionarios que de alguna otra manera se dedicaron a, primero, a hacer anticampaña contra su propia campaña electoral, y segundo, a de alguna otra manera promover estas ideologías y estos mundos progresistas en soñamiento. Entonces yo creo que él tiene que alinear, es lo lógico que cualquier gobernante tiene que hacer. Yo digo a veces, cuando la gente critica a Trump si es bueno o es malo, es que no, o si debería ser o no debería ser, yo creo que deberíamos ir a Maquiavelo. O sea, un gobernante debe ser prudente y debe ser básicamente realista y empezar del realismo político. Y él lo que tiene que velar son los intereses de Estados Unidos. Claro, evidentemente eso choca con los intereses de México, por ejemplo, pero para eso está la presidenta mexicana o presidente mexicano, pero también choca con los intereses de Panamá. Bueno, para eso está el presidente de Panamá. Se ha salido del Acuerdo de París. Se salió del Acuerdo de París. Se ha salido de la OMS. Así es, exactamente. Es lo que cualquiera. ¿Tú crees que China compite? Tiene una industria que compita desde el punto de vista de estándares ambientales y sociales? No lo hace. Dos cosas. Lo que pasa es que Trump es un tipo mayor y hasta grande. Trump creo que tiene 70 y tantos años. Entonces, él se acuerda claramente del Estados Unidos de fines de los 80, inicios de los 90, en donde entrar a Estados Unidos era dificilísimo, ¿te acuerdas tú? Claro que sí. Yo cuando era chico tenía familia, una tía que vivía en Estados Unidos y era lo máximo. Entrar a Estados Unidos no entraba nadie. Y era la época de Ronald Reagan, hacia el final, una época bogante para Estados Unidos, en donde Estados Unidos era quien cortaba el jamón en el mundo, no solamente en términos militares, económicos y todo lo demás. Y él me imagino que forma parte de una gran cantidad de gente que ha vivido esa época y que de esa época hoy solamente hay recuerdos y seguramente quiere regresar a eso. La pregunta que te hago es, ¿le va a alcanzar 4 años?
O sea, ¿en 4 años va a poder tumbarse lo que los progresistas han hecho en 20? Mira, yo creo que sí, porque Y sobre todo tumbárselo de manera total para que quien venga ya no lo pueda... yo creo que el progresismo, el mayor enemigo que tiene el progresismo ha sido la realidad. A tal punto que Trump, hasta hace 2 años, 3 años, era alguien que estaba litigando todavía en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional de Estados Unidos porque le estaban acusando de ser de una intentona golpista. Entonces, él ha regresado con una mayoría en la Cámara Baja, con una mayoría en la Cámara Alta. Entonces, quienes les han jugado, digamos, mal a los demócratas ha sido la realidad. Porque ellos quieren tener un mundo en el que el mundo no existe. O sea, todo lo que dicen ellos es... O sea, yo quiero dedicarme, mirar esta parte de la gran capacidad que ha tenido las academias y el mundo intelectual en irradiar en la política. Todo lo que se habla en la política es básicamente lo que se ha hablado o que se habla en el mundo académico: ideología de géneros, el segundo sexo, la autoafirmación, la autopercepción, la autorrealización, todo este tipo de cosas que son básicamente iluministas, antirracionalistas, anticatólicas, antirreligiosas. Todo este tipo de cosas han tratado de construir un mundo alternativo, pero el mundo no es el que ellos pretenden ser. La gente se sigue manteniendo en sus sexos, la gente se sigue... los homosexuales siguen votando por los republicanos, el mundo LGTB no necesariamente es un mundo que tiene que ser representado por los demócratas, por este mundo wokista. Entonces, yo lo que creo es que la realidad les ha jugado una mala pasada, como la realidad les juega una mala pasada en el Perú, como la realidad les juega una mala pasada en países que son de mayoría conservadora sociológicamente. Entonces, a mí me parece que el problema está allí, el problema está en la intelectualidad, en la academia, que no comulga básicamente con este mundo, con esa sociología que tiene en este caso en el Perú, ¿no? Entonces, por eso la izquierda está como está, una izquierda posmoderna, una izquierda que cree en esto de las autodeterminaciones, autopercepciones, los pueblos indígenas y en la Pachamama, y que deja a un lado la razón y se mete a hacer irracionalismos a tal punto de que hay gente en Estados Unidos que crean comunidades donde se creen pues ovejas, y eso es el mundo del déjalo ser, es el mundo de la autopercepción. Entonces, yo creo que allí está fallando. Y me parece que Trump es una reacción contra eso. Claro, evidentemente pueden haber riesgos para los países como el nuestro, porque evidentemente también estamos viviendo en algo que es lógico, Fabricio. Estamos viviendo en un mundo de imperios, una dialéctica de estados y imperios. Quien diga que no estamos viviendo en un mundo de estados y imperios se equivoca. Los estados, básicamente, son los que están luchando contra los imperios. Ahí tienes al mundo ruso, al mundo chino, al mundo europeo, tienes al mundo norteamericano, tienes al mundo hispánico. Entonces, todos están en constante dialéctica, todos están en constante dinámica. El hecho de que nosotros no nos sujetamos a un hegemón, eso significa otra cosa, significa que tengamos una presidenta, una clase política que no se proyecta al mundo, pero es otra cosa, pero es básicamente culpa nuestra. Pero en el mundo se viven básicamente eso, las luchas entre imperios. Por eso yo estoy en contra de los liberales cuando los liberales dejan todo el mercado, porque el mercado que solucione esto, que solucione lo otro. Oye, ha venido Trump y ha dicho, ¿saben qué? A México y a Canadá le pongo aranceles, le subo aranceles, o a los BRICS le subo el 100% de aranceles si es que están en contra de los intereses de Estados Unidos. Y punto. ¿Dónde está el liberalismo ahí? Es la razón del Estado. Hacer, pues. Es la razón del Estado. Sí, por claro. eso te digo, es lo que un gobernante prudente mandar tropas tendría que hacer. A la frontera sur es lo que se tiene es que lo hacer. que tiene que hacer. Así piteen, salten, Pero, les pique a quien pero le pique. evidentemente, porque tú tienes que cuidar primero los intereses de no solamente de tus votantes, sino de tu nación, de tu país, de tu sociedad política. Incluso se revela todo esto que tú estás diciendo en la respuesta que le da Trump ayer a un periodista. Le dice, ¿cómo va a ser la relación con Latinoamérica? Comienzan con Brasil y luego se extienden. Y el tipo le dice, bueno, nos necesitan. Ustedes nos necesitan a nosotros. Nosotros no los necesitamos. Pero es la realidad. O sea, ¿crees que la política es parte de lo bueno, de lo malo? O sea, mira. Es más, dijo, nosotros no necesitamos a nadie. A nadie, claro. Ellos se dan cuenta que no tienen nadie, porque ellos están a la vanguardia de un mundo nuevo, que estamos entrando nosotros al mundo nuevo, que es el mundo de la cuarta revolución industrial. Ha llevado a los grandes capos de las tecnologías, los ha llevado junto a ellos, a su familia y a los grandes líderes de los Estados Unidos, los ha puesto allí en la parte más importante en la sucesión de mando. Entonces tienes a una clase dirigente, una clase empresarial, una clase de élite, ya, que está organizando el mundo. Entonces su derecho en el mundo como país, como imperio, entonces él está reclamando simplemente el lugar que nunca ellos han debido de salir. Que eso te choque a ti,
que choque contra los intereses de Perú es evidente, con los intereses de México es evidente, pero como te digo, desde el punto de vista político, estrictamente prudente, es lo que cualquier gobernante debería hacer. ¿O tú crees que Dina Boluarte no tendría que cerrar las fronteras, por ejemplo, a más criminales venezolanos? Tiene que hacerlo, pero no lo hace. Ok. Es verdad lo que tú estás diciendo, de que hay un ánimo, esto no es personal, sino son negocios, como lo diría el padrino, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer en términos políticos. Pero también es algo personal. ¿Por qué? Porque lo dijo en su alocución. Él dijo, me han querido matar, ¿ok? He cometido errores la vez pasada, he aprendido en el camino, ahora ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. También es un tema personal contra él. Han querido acabar con su vida. Claro que Lo han sí. querido meter a prisión y luego lo han querido matar. Así Entonces, es. claro, es un tema de realpolitik, pero también hay cuestiones, se han metido con él en términos personales y él, no sé si esto lo está tomando también de una manera personal. Mira, yo no sé si lo está tomando Elon Musk lo ha tomado de una manera personal por el claro. asunto de su hijo. Pero mira, claro que sí, porque su hijo tiene 12 años y está impregnado de esta ideología que es absolutamente absurda. Pero mira, Estados Unidos es la única sociedad política en la que se han matado 5 presidentes y el imperio ha seguido adelante. O sea, Estados Unidos no ha tenido ninguna golpe militar en los últimos... Nunca. 250 años. 250 años no tienen nunca, ¿me entiendes? La clase política funciona como un imperio, es un imperio. Tú te das cuenta, todo lo de Estados Unidos es Roma. Ellos son la Roma del siglo XXI. O sea, siguen siendo la Roma del siglo XXI, les presenta a la élite a su élite al mundo, le presentan a su élite empresarial, a su élite tecnológica. Ellos siguen siendo el imperio en el mundo. Ahora, que tú te quieres enfrentar a ese imperio, como lo quieren hacer los rusos, como lo quieren hacer los chinos, es otra cosa. Cada uno ve sus zonas de influencia, cada uno ve sus zonas de forma. Ahí, los países como nuestro, ¿cómo interactuamos? Por ejemplo, acá tenemos el puerto de China, el puerto de Shanghái, eso le pertenece básicamente al Estado chino. Tenemos intereses en el cobre, en fin, tenemos... Entonces, hay que ver en ese mundo cómo nos adecuamos nosotros, en esa dialéctica de estos imperios, cómo el Perú protege sus propios intereses. Eso ya no depende de Trump, eso depende de nosotros y de la élite política. Ok, entonces viniendo un poco hacia nosotros, sin dejar la cuestión Trump y Estados Unidos afuera. En Estados Unidos ha alcanzado ese señor picos de popularidad. Yo no sé si algún político en los últimos 30 o 40 años ha sido tan popular como Donald Trump hoy en Estados probablemente Unidos. Bill Clinton, ¿no? Probablemente, Bien difícil. ¿no? Es un tipo que es popular. Ahora, en el Perú no tenemos a nadie. ¿Sí? No tenemos a nadie así, claro. Ahora, pero mira, ve. O sea, el Perú es un país que juega en el mundo. Es un país que juega ¿por qué? Porque mira, ve, el Perú tiene minerales. El Perú tiene 100 millones de toneladas probadas de cobre. En los cerros todavía, En los abajo de la tierra. 100 millones de toneladas. Es un montón. Es un montón. El Perú produce alrededor de 2.85 millones de toneladas anuales y el Perú todavía podría explorar por lo menos unos 100 años más cobre. Chile tiene 180, 190 millones de toneladas de cobre. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir es que el cobre básicamente, con el cobalto, el níquel y otros insumos minerales, son básicamente los minerales que necesitan la cuarta revolución industrial, es decir, que necesitan la tecnología de Estados Unidos. Las tierras raras. Y las tierras raras, el como Perú les tiene las dicen. tierras raras en el sur. Bolivia, toda esa parte. Puno y Bolivia, toda esa parte. Entonces, el Perú es un jugador importante. El Perú ha escrito un memorándum con los Estados Unidos durante la época de Biden para que el Perú, porque los Estados Unidos necesitan que los minerales críticos, en este caso el cobre, nunca dejen de ser exportados a Estados Unidos. Entonces ha firmado con Estados Unidos y el Perú un memorándum de entendimiento para la cadena logística, para que nunca haya una crisis en la cadena logística. Es decir, para que, en resumidas cuentas, para que el Perú pueda seguir exportando a Estados Unidos cobre. Entonces, el Perú tiene, además de eso, un memorándum de entendimiento con la China. El África es un jugador de cobre, el Perú está en tercero, ya nos quitó República del Congo, nos quitó el segundo paso. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el Perú puede aprovechar tranquilamente el cobre que tiene y puede ir a negociar con Trump, puede ir a negociar con China en base a su soberanía nacional. Ya, ok. Entonces, no es que el Perú tampoco no le interese Javier Iván, tanto a China. está muy bien lo que estás diciendo, pero necesitamos líderes. Exactamente. Necesitamos claro. un líder Así es, providencial, así una es. personalidad que se asuma la cabeza, que tome las decisiones que tiene que tomar y que además cuente con un carisma y que comunique de una manera especial para que nosotros los peruanos, que somos tan especiales también, podamos entenderlo y aceptarlo. ¿Quién? Te lo pregunto porque hay uno en el cotorro político peruano hoy que se funge o que asume o que, como diría mis sobrinitos chiquitos, alucina que podría ser.
que es el señor Vladimir Cerrón. Sí, 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 claro. Hay gente que dice que Vladimir Cerrón va a postular a la presidencia, que lo van a terminar haciendo postular, lo van a poner en medio de la escena pública para que postule. Y te lo digo porque ayer el Poder Judicial ha declarado nula la prisión preventiva impuesta a Cerrón por el caso Antalsis. Y además, bueno, todavía hay alguna pendiente por el tema del aeródromo Huanca, pero ya es no sé, parece ser un inicio de lo que podría terminar pasando. Vamos a tener a Donald Trump en Estados Unidos, pero, a ver, hay una izquierda que quiere agarrar la presidencia nuevamente y que no está frágil en buena parte del Perú. Claro que sí. En el sur peruano, en este Puno del cual estás hablando, que está lleno de tierras raras, quizá el nombre de Vladimir Cerrón pueda sonar un poco más fuerte que en otros lados. ¿Cómo ves tú la izquierda peruana con alguien como Vladimir Cerrón o como el Puca Bellido, como Bermejo, tratando de llegar? Es una buena pregunta. Tratando de llegar en medio de Trump. Es una excelente pregunta. Mira, ve, yo creo que la principal, al margen de si uno tiene juicios de valor con el señor Cerrón o no, ¿ya? Porque todo puede pasar en este país y lo absuelven de todo y el señor puede postular, ¿ya? Y esos 4 o 5 años de persecución política, entre comillas, él va a ser parte de su relato personal. ¿Ya? Y no es Castillo, ¿eh? Las tonterías que habla Castillo no creo que las hable Cerrón. No creo que no. Pero Cerrón tiene una lectura equivocada del mundo popular. O sea, porque la lectura que tiene él del mundo popular es la lectura de que el mundo popular es un mundo comunista, es un mundo socialista, es un mundo donde hay una especie de socialismo andino. Ese es el principal problema, porque él dice que hay una izquierda... Es su cosmovisión, digamos. Es su cosmovisión ideológica, él cree que hay una izquierda popular. Y en el Perú lo que menos existe es una izquierda popular. Lo que existe es un mundo popular muy conservador. Es un mundo popular conservador que cree en Dios, es un mundo popular conservador que cree en una especie de mercado a su modo, Puno, por ejemplo, la propiedad privada, o la emprendimientos familia, familiares. O sea, tú no puedes entender el capitalismo popular peruano sin dos cosas, sin el mercado y la familia. No lo puedes entender, no lo puedes entender. Entonces, el socialismo que reivindica, el socialismo... ¿Estás diciendo que Cerrón no entiende al Perú? No entiende al Perú, o sea, porque yo creo que Cerrón entiende hasta cierto punto que dice... O sea, la crítica de él dice, el mundo popular es un mundo que no cree en el mundo wokismo y en estas ideologías del progresismo exacerbado. En cierto modo tiene razón, pero él cree que de allí para adelante hay un Perú popular que es de izquierda. Esa es una teoría muy falsa, que no solamente le corresponde a Cerrón, sino además esa teoría le corresponde, fíjate, un hombre tan, pero tan inteligente como Matos Mar. Matos Mar en el 82, José 83, Matos Mar. Escribió un libro muy importante. ¿Y sabes lo que dice el libro importante que se llama El Desborde Popular? Y Crisis del Estado, ¿verdad? Crisis del Estado, exactamente. Dice, este libro sirve para seguir construyendo el socialismo andino. Y nuevamente en el año 2014, cuando vuelve a sacar el libro, publicado por una universidad, él nuevamente vuelve a incidir que ese libro debería ser para seguir construyendo. Entonces, hay una especie de vocación en parte de la intelectualidad de la academia peruana, creer que el mundo popular es un mundo básicamente socialista. ¿Es un mundo comunitario? Sí. Claro que sí. Es un mundo que cree en sus fiestas patronales, es un mundo que, oye, tú vas a que Lima intenta Norte, ser solidario con la gente que vive alrededor de él, que intenta ser comunitario, que muchas veces prefiere el bien común al bien individual, pero es un mundo pro empresarial, es un mundo pro emprendedor, es un mundo pro mercado, a pesar de que no les guste que le digan eso. Es un mundo de capitalismo a su manera o de un mercantilismo a su manera. Lo que te quiero decir es que el mundo popular, la sociología del mundo popular es muy conservador. Quien toque las teclas de ese mundo conservador, es decir, quien haga política, quien lleve sus demandas, sus dolores de este mundo popular, es el quien va a ganar las elecciones. ¿Me quieres decir tú que el que podría ganar las elecciones debería ser alguien que no esté, programado con tal o cual pensamiento, no sé, decir, soy liberal y voy a hacer todo esto, sino alguien que pueda tener la capacidad para acomodarse? Para construir la voluntad de ese mundo popular, construirlo en política.
sea de izquierda o sea de derecha. Me estás hablando de alguien carismático. Carismático, de alguien que crea en la familia, de alguien que crea evidentemente en ese mundo conservador, que es el mundo comunitario, en ese mundo conservador. ¿Racialmente que es el debe mundo... tener alguna peculiaridad? Ninguna. El Perú básicamente no se... Salvo la elección de Castillo, donde sí hubo una cuota racial, pero luego de eso, quien sea anti... Es decir, el mundo popular siempre ha sido anti-establishment. Ya, ok. Anti-establishment Anti-establishment económico, no. debe verbalizarlo, o sea, debe ser alguien que diga al pan, pan y al vino, vino, alguien que hable directamente. Completamente. Lo que te quiero decir es que el mundo popular siempre ha sido anti-establishment. No ha sido Es que no se me anti-establishment. ocurre nadie, No ha sido Javier anti-establishment económico. ¿Ah? El mundo popular ha sido un anti-establishment cultural y ha sido un anti-establishment político, básicamente. Tienes a Fujimori, tienes a Pedro Castillo, donde han sido anti-establishment culturales, políticos. Pero ¿acaso tú un puneño le iba a votar por la Constitución Comunista de Perú Libre? O ese bodrio que presentó como parte del plan de gobierno. Nadie se lo ha leído, nadie cree. El puneño no cree ni siquiera en ese socialismo, en esas cosas. No le entran en la cabeza. Él simplemente votó porque evidentemente era anti-Lima, era anti-establishment cultural, anti-establishment político y votó por Pedro Castillo. A ver, ¿te parece? Hay una serie de tweets que Vladimir Cerrón nos ha compartido, pues tan gentilmente, generosamente, el señor desde su Twitter nos ha compartido algunas cosas. A mí me gustaría analizarlas contigo, sobre todo las últimas, las que han causado algún tipo de opiniones respecto de las posiciones particulares que tiene Cerrón sobre diversos temas. El primer tweet que quiero compartir contigo es el que va a aparecer en pantalla en breve, para entender el caso Antalsis. Dice Vladimir Cerrón: para entender el caso Antalsis, me acusan de un daño patrimonial de 26 millones. La pregunta es si el puente comunero costó 53 millones y se concluyó satisfactoriamente con saldo a favor del Estado de 179.000. ¿Es posible esta acusación? Él dice no. Lo que hay es persecución política. ¿Están persiguiéndolo políticamente a Cerrón? Yo creo Creo que se está refiriendo a los caviares. Sí, claro. Yo creo que hasta cierto punto hubo una persecución política, pero a partir de ahí es evidentemente que tienen que investigarse y la fiscalía tiene que hacer lo suyo, ¿no? Si ha habido una especie de persecución política contra Vladimir Cerrón, ¿significa que Vladimir Cerrón también es anti-establishment? Él intenta ser anti-establishment, claro. Todos intentan acomodarse al anti-establishment, como te digo. El problema de Vladimir Cerrón es un problema ideológico que no lo deja ver más allá. Él cree que el mundo popular es un mundo socialista y eso está equivocado. En el Perú 10 veces, 30 veces más van a venir a decirte el mundo popular. Y no el mundo popular es más capitalista que cualquiera de que estamos acá, ¿me entiendes? Cualquiera que esté escuchando en su casa, ahorita tiene un emprendimiento, quiere hacer un emprendimiento con su familia, cree en Dios. Si no va a la religión, pero por lo menos tiene a Dios, es un católico, un culturalmente, protestante, es sociológicamente, es culturalmente. ¿me entiendes? O sea, culturalmente es cristiano. Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que existe en el señor Cerrón es, y por eso creo que va a perder las elecciones, o como también podría ganar alguien como él, es que si no se expresa estas demandas de este mundo popular, que sociológicamente muy conservador, si no expresa básicamente estas ideas claras que tiene ese mundo popular, no va a llegar a ser gobierno. A ver, acá hay otro tuit interesante, que es el que habla de Lenin. Pongámoslo en pantalla, por favor. Hace el día 21, 22, ayer, 21. Lo ha colgado hace algunas horas Vladimir Cerrón. Dice, gran verdad de Lenin. ¿Ok? Mira. Cuando ganó Castillo, se llenaban locales. Abarrotaban plazas y avenidas. Descriptivamente, todo Lima era comunista, dice Vladimir Cerrón. Y teníamos 37 escaños congresales. En esas circunstancias no era difícil ser perulibrista. Luego de la desgracia, 26 arribistas nos abandonaron. A ver, el señor tiene una ojeriza ideológica claramente. ¿Lima fue descriptivamente comunista? ¿O podría llegar a volver a serlo otra vez? No. Yo creo que él parte de esta idea de Lenin cuando dice, creo que si no me equivoco, que hacer el partido solo se depura. Me parece que ha sido en ese libro, no recuerdo muy bien. Pero mira, la Lima popular votó fundamentalmente, y esto es una cosa importante, la Lima popular votó fundamentalmente por Pedro Castillo, en los sectores de IE. La Lima popular, o sea, el fujimorismo albertista era un dique de contención de la Lima Popular. La Lima Popular siempre acompañó a Alberto Fujimori, pero ya no acompañó a Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori asumió posiciones políticas, demandas de otros sectores, clases medieros, ¿me entiendes? Pero
el fujimorismo, como el APRA popular, siempre fueron básicamente un dique de contención y una explicación de la modernidad de sociedades políticas, de esas sociedades políticas en los sectores D y E. Entonces, cuando vino Pedro Castillo, los sectores D y E dijeron, no, con fujimorismo albertistas podemos ser, pero con el queiquista no vamos. Entonces, ¿qué pasó? Que votaron a favor de Pedro Castillo. Pedro Castillo gana básicamente en Lima, obtiene, no gana en Lima, pero obtiene bastante votación en los sectores D y E, donde le gana. Los sectores D y E también Entonces, eso ganaron puede a decir Urresti, que- le dieron el voto a Urresti contra el señor Rafael López Aliaga, y el señor López Aliaga se ha dado cuenta de eso y lo que está haciendo es organizando sus bases, digamos, en esos sectores, que acompañaron siempre a Castañeda al ocio. Javier Iván Arenas está con nosotros, 10:33 aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. Ya viene, ya vamos a hablar de Marte. El siguiente invitado, a mí me apasionan esos temas, de verdad. Me apasiona la idea de formar parte de una generación a la cual el Señor nos permite llegar a Marte. Eso Los Estados Unidos van a llegar a Marte, lo ha dicho me Trump. parece alucinante. Vamos a hablar de eso después de Javier Iván Arenas. Va a haber alguien interesante para hablar del tema. Pero volvamos a esto. Ok. ¿Qué hace, cómo razona un comunista de cuño como Vladimir Cerrón, forjado en Cuba, para entender que el Perú era comunista o podría parecer, o descriptivamente se le puede decir así? Simplemente porque se llenaron plazas. La mayoría de candidatos que tienen una expectativa para Claro, ser presidente Fujimori llenó llenan plazas en Puno, en y no voy a Juliaca. decir que el Perú es fujimorista Claro, por sí, eso. claro, evidentemente. No, lo que hubo una especie de ánimo que el señor nuevamente vuelve a confundir algunas cosas que me parecen, digamos, cuando intentas extrapolar cosas que dijo Lenin hace 100 años, con lo que está sucediendo ahora, es no tener una forma de ver el mundo. Mira, Lenin, había una anécdota de Lenin, para que te veas la capacidad, hubo la Revolución Rusa, y cuando Lenin, acuérdate que Lenin hace, y eso es importante también decirlo, Lenin se afianza por dos cosas importantes. Lenin, lo primero que hace, mira, es inteligente la jugada que hace. Lo primero, una de las cosas que hace es básicamente todo el poder para los soviets, pero Lenin dijo, la Revolución Rusa es fundamentalmente electricidad. Y empezó porque era una demanda de los ciudadanos, una demanda de los campesinos, en esa Rusia feudal, lo que empezó a hacer, construir... Electrificar el país. Electrificar el país. Entonces, cuando va a electrificar el país, a uno de estos soviets, va a inaugurar, y uno de los campesinos le dice, viva el zar Lenin, para que te des cuenta. ¿Qué se dio cuenta Lenin allí? Lo que se dio cuenta es que tú puedes hacer la revolución, pero el día siguiente las cosas no han cambiado. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el señor Vladimir Cerrón, lo que está sucediendo es que hay una extrapolación de Lenin de intentar ver, acomodar la realidad, acomodar sus antojeras ideológicas y pretender que todo el Perú pueda ser comunista o que todo el Perú pueda ser, digamos, votar por Pedro Castillo y pueda ser automáticamente comunista. Por eso tiene ese bodrio que llamó, y lo digo bodrio porque realmente no se ajusta a la realidad. Ese plan de gobierno que presentó, que es un plan de gobierno que básicamente quiere socializar los medios de producción, socializar las ganancias. ¿Tú crees que un puneño que vota por Pedro Castillo, si le hubiesen dicho la riqueza que tienes la vamos a socializar de acuerdo a la Constitución, y hubiese aceptado? ¿Tú crees que los mineros informales... Ya, claro, pero ahí Vladimir Cerrón lo que te va a decir es, sí, ojo que tú no estás haciendo la diferencia entre la propiedad privada y la propiedad personal. Hay una cosa que es propiedad personal, así lo explican ellos, pues, ¿no? Que con eso no nos vamos a meter, que es tu casa, tu negocio, tu bodega, tu tienda. Hay otras cosas con las que sí nos vamos a meter porque son intereses del Estado, etcétera, que son las propiedades privadas de las grandes transnacionales y viene toda la jerga. Eso tiene que ver, ni siquiera Marx dijo que se lleva, bueno, al final de la tesis, ¿no? Que hace, pero en un primer momento él rescata que hay una, digamos, respeto a la propiedad privada. No lo dice expresamente así, pero da a entender en varios pasajes de sus obras, sobre todo en manuscritos. Entonces, filosófico y político. Lo que te quiero decir es que el señor se está equivocando, o sea, se está equivocando de manera de entender el universo popular en este país. Se está equivocando y la realidad va a ser así. Mira, cuando el señor Pedro Castillo gana las elecciones, nadie se acuerda que el señor Pedro Castillo fue presentado por una dirigente connotada de un colectivo que se llamaba Con mis hijos no te metas. La presentó al público diciendo que es el único profesor que se oponía a la ideología de género. Salió el señor Pedro Castillo en un programa a las 9 de la noche, en un programa de televisión, y dijo, el conductor del programa le dijo, ¿usted cree en el matrimonio homosexual? No. ¿Usted cree en la legalización de marihuana? No. ¿Usted cree tal? No. Entonces usted es un conservador, llámeme usted como quiera.
el señor Pedro Castillo representaba a ese mundo rural, conservador, popular, que el señor Vladimir Cerrón se equivoca en hacer un diagnóstico. Yo creo que sí, existe un anti-establishment, un anti-Lima, evidentemente hay un mundo popular que no está representado, pero nadie te dice que ese mundo popular crea necesariamente en el socialismo y el comunismo. Eso está absolutamente equivocado. A tal punto que, por ejemplo, los mineros informales no están reclamando porque se socialicen los medios de producción, están reclamando por sentarse en el lugar donde debería sentarse todo el capitalismo minero. Entonces, lo que te quiero decir, eso es un ejemplo, pero lo que te quiero decir es que el mundo popular en este país sigue siendo un mundo popular muy conservador, pro familia, y además de eso es un mundo muy capitalista. Por más que muchas veces no entienda ese concepto, no comprenda muy bien ese concepto, o a veces no les gusta que le digan ese concepto, pero ese es el concepto, digamos, académico, intelectual que se le podría poner. Javier Iván, vamos con el último tuit. Los planes expansionistas. Vladimir Cerrón el 20 de enero ha tuiteado lo siguiente. Los planes expansionistas. Mira el fraseo, cómo lo razona el caballero. Los planes expansionistas de los imperios capitalistas. Le encantan los adjetivos, ¿no? Le encanta la pompa, ¿no? La hipérbole. Los planes expansionistas de los imperios capitalistas están determinados por la ambición de controlar el mercado internacional y con ello los monopolios. El transporte marítimo que une a los dos océanos a través del Canal de Panamá es uno de ellos y ha desangrado mucho a ese... Bueno, hasta ahí lo tengo. A ver, es evidentemente esto en el tema de que Donald Trump ha dicho que China está operando el Canal de Panamá y que no lo va a impedir y todo lo demás. Pero es que es nuevamente, o sea, a ver, el mundo y la geopolítica está funcionando a todo trapo en el mundo. Es la geopolítica la que manda muchas veces. No es el mercado ni es el Estado. Dentro de esa geopolítica, los estados y los representantes se acomodan. Algunos evidentemente tocan las teclas indicadas y otros no. El señor Trump ha decidido ser prudente y defender los intereses de su país en ese mundo de imperios y de estados en dialéctica constante. ¿Interesa que sea socialista? ¿Interesa que sea comunista? La verdad es que no le interesa en absoluto. Los chinos no dejan caer a Maduro, que es un sátrapa y un autoritario. Básicamente por geopolítica, ¿me entiendes? Todos los países, acuérdate que el mismo Maduro tiene una posición expansionista con respecto a sus vecinos que están al costado, que son países pequeños. Pero lo que te quiero decir es que si tú no partes del realismo político, seas socialista, seas comunista, seas lo que quieras, seas capitalista, y no intentas ser prudente como gobernante, entonces te equivocas absolutamente. Porque lo que tendríamos entonces es que toda la política se regiría básicamente a ser bueno, a no ser capitalista, a la parucía en el Estado, a esta especie de que todos somos una clase social y todos... Es la parucía, o sea, es intentar nuevamente acomodar la realidad a una cosa que no tiene nada que ver. En el mundo funcionan los intereses, en el mundo funciona la geopolítica, en el mundo funciona cuáles son mis intereses como nación. ¿Sabes lo que funciona en el mundo? Lo que se llama, según Aristóteles, la eutaxia, que es la supervivencia de la sociedad política. Y la supervivencia de la sociedad política está por encima de cualquier empresa privada. ¿O acaso Trump no fue lo que no le dijo a las farmacéuticas? Oigan, ustedes dejan de vender a esos países y van a fabricar vacunas para los Estados Unidos. Mira, me acabas de hacer recordar ese tuit. No está acá el tuit, pero sería genial, quizás si lo podamos ver. El tuit de que Trump escribe respecto de los rebeldes de Hamás que todavía están atrincherados ahí en Gaza. Y les dijo... Si antes de mi juramentación no están liberados los rehenes, se va a desatar el infierno. Y se empezaron a liberar. Y empezaron a liberar. Exactamente. Es la geopolítica la que funciona. ¿Tú crees que se van a arriesgar a un imperio como Estados Unidos? Es increíble. Por eso te digo, o sea, sean socialistas, sean comunistas, ¿o acaso los chinos no mantienen a raya, por ejemplo, los uigures, que son musulmanes en el oeste, que están reclamando la autodeterminación? Diciendo, ¿autodeterminación de qué? Tú no tienes que autodeterminarte de nada. Esto es China y punto. ¿Me entiendes? O sea, ¿acaso los chinos no tienen intereses, por ejemplo, con la isla de Taiwán? ¿Qué República Democrática de Taiwán? No existe, esa es parte de China, es parte de sus intereses. Así funcionan los imperios. Entonces, el señor cree que la política se hace desde el punto de vista buenista y todos somos amigos. Eso no existe en la vida real. No existe en el socialismo con Cuba, no existe en el socialismo con Venezuela, no existe. Existe la sociedad política, la supervivencia de la sociedad política, y todo está enmarcado en la supervivencia de la sociedad política. No existe la libertad absoluta tampoco, como alguno liberal intenta decir, la libertad absoluta con respecto
respecto a este tema de María Maricón, ¿te acuerdas? No, yo respeto la libertad absoluta, los liberales no tenemos que meter. Oye, literalmente tenemos que meternos, estás equivocado, la libertad no es absoluta. No está absoluta. ¿Quién dice que la libertad Ok, es absoluta? entonces para ir terminando la entrevista, Javier Iván, ¿con qué conclusiones nos quedamos al final? Más allá de si Trump, si Cerrón, si China, etcétera, no lo marca todo el mercado. No lo entonces. marca el mercado, no lo marca. O sea, ¿eso significa que estamos en contra de la propiedad privada? No. ¿Eso significa que somos estadólatras? ¿Que creemos en el Estado como ideología? Tampoco. Lo que marca es básicamente dos cosas importantes. Uno, el realismo político y la geopolítica. No hay otra cosa más. Es decir, Si los intereses de los países. De los países. Exactamente. Si nosotros tenemos que decirle a los Estados Unidos, el vengan a toma y construir, jala, la pugna, ¿verdad? vengan a construir Corío, por temas geopolíticos, que vengan a construir Corío. A ver, los daneses todos los años meten más de 550 millones a Groenlandia. ¿Por qué? Porque les gusta, pierden todos los años dinero. ¿Por qué? Porque les gusta básicamente por posición geopolítica. Los Estados Unidos tienen innumerables islas pequeñas en el mundo. ¿Por qué los conservan? ¿Porque les interesa? No. Básicamente por geopolítica, pero se dan cuenta que muchas veces la geopolítica es la que funciona. El Estado y el mercado muchas veces se rigen a estas cosas. Marx se equivoca en una cosa elemental. Marx se equivoca cuando dice, por ejemplo, Marx dice: primero existen las clases y después el Estado. ¿Qué? ¿Están locos? O sea, primero es el Estado y después las clases. O sea, son cosas absolutamente distintas, son cosas absolutamente sacadas de una filosofía idealista. Marx, finalmente, acuérdate que es una cosa importante para poder discutirlo después. Hay unos libros extraordinarios donde dice que Marx es básicamente idealista y no materialista, pero es otra cosa. Pero es un tema interesante sí, ese, sí, es un tema muy interesante. Pero lo que te digo es que lo que funciona todo... Y suena muy sensato. Sí, suena eso, muy sensato completamente. Ahora, y claro, parte de Kant, parte de Hegel, ¿no? Hegel decía, por ejemplo, que va a haber paz mundial en medida de que hay una burocracia como clase mundial, una burocracia como clase mundial. Entonces, y Marx dice, solamente va a haber paz en el mundo en medida de que los proletarios no tomen... Fe, al final es lo que tiene fe en eso, ¿verdad? Entonces, es un idealista. Entonces, lo que te quiero decir es que funcionan dos cosas. Funcionan los intereses, ya el realismo político, y funciona la geopolítica. La otra cosa es absolutamente condicionante. Que una empresa venga, que otra empresa se vaya, que una empresa muera, que otra empresa se muera, al final lo que interesa es la permanencia en el tiempo de la sociedad política norteamericana. Lo que interesa la permanencia política de la sociedad peruana. Eso es lo que es principal. Al final lo que interesa es si la sociedad pervive o no pervive. Y eso es el imperio finalmente. Bueno, los woks, los caviares, los progresistas son disolventes. Estaban en contra de eso. Disolventes. ¿Sabes por qué son disolventes? Porque creen en este tema de la ideología de género, porque no creen en los estados nacionales, acuérdate tú. Ellos quieren un gobierno globalizante, un gobierno mundial. ¿Ya? No, con eso no te digo que la globalización sea mala, ni estemos a favor de teorías de la conspiración, muchas veces. No significa eso. Estamos de acuerdo en la globalización, pero no un tipo de globalización donde una ideología básicamente... No en globalismo. Exactamente, no en globalismo, donde una ideología hecha en esos campos universitarios idealistas de Estados Unidos sea la que se imponga. Lo que te quiero decir es, además, son ideologías disolventes, porque quieren disolver los estados nacionales. Los estados nacionales funcionan a todo trapo de 1789 en adelante. Quieren disolver la familia, quieren disolver las sociedades políticas, porque evidentemente tienen intereses. Porque el mundo, como te digo, se mueve por intereses. Quien no comprenda que el mundo se mueve por intereses, quien no comprenda que el mundo se mueve básicamente por geopolítica, está mal. Mira, si Estados Unidos quiere ir a Marte, ahora probablemente vas a conversar, ¿tú crees que le mueve la razón de llevar al hombre? No, la cantidad de riquezas que debe haber en Marte. No solamente eso, los poblar Marte en los próximos allá. años, ¿me entiendes? ¿Cuánto crees que les cuesta al contribuyente norteamericano ir a Marte? Es un montón de plata, como le costó ir a la Luna. Es un montón de plata. ¿Tú crees que esos van a ganar algo? Constante y sonante, no, pero lo hace básicamente por un tema geopolítico, geoestratégico. Lo hace para quitarle el camino a China, para quitarle el camino a Rusia. La última pregunta. Entonces, Trump, o en todo caso, esta ala conservadora, esta ala patriota, como se hacen llamar, ¿ganó la guerra? Sí, claro que sí. Ahora viene otra guerra. ¿Crees tú que esto es ya al final, lo woke está acabado en Estados Unidos? Viene otra guerra. Viene otra guerra. ¿Sabes? La guerra que viene es en el interior del movimiento MAGA y al interior del movimiento de estas grandes corporaciones tecnológicas. Porque estas grandes corporaciones están creyendo en una cosa que se llama el transhumanismo. ¿Entiendes? O sea, el señor Elon Musk ya está hablando cosas como que atribuyéndose cosas de Dios, por ejemplo. Yo puedo tener a mi hijo, ya, puedo pedir a mi hijo así como delivery, que salga con los ojos oscuros, con los ojos marrones, con los ojos claros, ¿qué tal? ¿Me entiendes? El diseño humano lo están
de alguna otra manera, ya no lo están adaptando, no están dejando a Dios a la ideología, sino ellos están determinando. ¿Y qué dice el movimiento MAGA? Que están tomando atribuciones de Dios. Y hasta ahí hemos llegado, ¿me entiendes? Porque eso MAGA no lo es el puedes movimiento hacer. de Make America Great Exactamente, el Again. movimiento más conservador y religioso que hay ahí en Estados Unidos. Y eso no lo podemos hacer, porque tú quitas a la figura de Dios y tú te impones, el transhumanismo, imponerte, tú te impones como Dios, entonces estás quitando básicamente eso, la esencia principal del ser humano, que es básicamente la religiosidad, ¿no? Que no podemos desconocerlo tampoco. ¿Has leído el libro que te di o no? Sí. No te he terminado todavía. Vamos pero a, sí, te voy a invitar para hablar exactamente de ese libro. Quiero conocer tus opiniones sobre Soy un ateo. Yo lo sé. Soy Yo un sé que ateo eres, católico. yo sé que eres un ateo y te di el libro El caso de Cristo de Lee Strobel, que es básicamente un libro de apologética cristiana, un periodista que escribe lo que encontró a lo largo de sus investigaciones. Pero no niego que la religión y la sociedad, sobre todo la sociedad católica, es una sociedad que de alguna otra manera organiza modernamente el Estado, organiza las relaciones entre la sociedad civil y el poder eclesiástico. O sea, no niego en absoluto Sería eso, chévere ¿no? hablarlo contigo porque tú y yo somos patas, entonces no nos vamos a terminar mechando por el asunto, pero sería genial Ay, yo digo, que me ayudes a responder desde la perspectiva atea, por ejemplo, ¿cómo es posible que el ADN tenga información ordenada desde la perspectiva atea? ¿Cómo es posible que haya información? A ver, o sea, es que hay una cosa que es importante decirlo. O sea, yo no niego a Dios de la existencia, ¿entiendes? entonces no eres un ateo. No, yo niego a Dios de la esencia, que son cosas distintas. ¿Es decir? Es decir, que la esencia, la idea de Dios la idea de Dios corpóreo no puede existir. ¿Entiendes? Es una cosa súper interesante. ¿Entiendes? O sea, lo que te digo es que la idea, o sea, Dios de la existencia, es decir, ver un Dios que tiene ojos, se parece a ser humanos, no puede, o sea, no existe. ¿No existe? Yo reclamo el ateísmo desde la esencia, es Ok, decir, que yo lo Dios, entiendo. ese Dios inconmensurable, ese Dios que... Para hablarlo en ¿me términos entiendes? materiales, una inteligencia superior que esté fuera del plano físico y temporal, Claro, ya no sería Dios. esa es la idea de No, pero ya un no. creador. Es un Dios que no se conoce, es un Dios aristotélico, es un Dios que... Es una cosa... La gran pregunta es si es que realmente no se conoce o ese Dios se ha dado a conocer. No existe más allá, y eso es importante, no existe más allá. Los entes tienen que ser corpóreos para poder ser... un Dios perfecto es un Dios que no existe, ¿entiendes? O sea, tiene que ser... No estoy de acuerdo, pero vamos a conversarlo, ¿te parece? Yo te voy a Completamente, invitar para hablar completamente. exactamente ese tema con mi buen amigo Javier Iván Arenas. Javier, muchas gracias. Ha sido muy No, al agradable contrario. escucharte. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y que Dios te bendiga. No. Gracias. Bien, gracias.